Hallo liebe Schüler, guten Morgen, wie geht's euch? Espero que muy bien. Pues esta es una forma como nosotros vamos a poder tener contacto con ustedes. Sabemos que es una cuestión un poco complicada, pero bueno, debemos de seguir practicando, debemos seguir aprendiendo, y esta es una forma que nosotros ideamos para poder tener, pues nuevamente o de una u otra forma, contacto con ustedes, y ustedes sigan aprendiendo y repasando. Hoy el tema que vamos a explicar o que vamos a repasar, pues ya ustedes lo han visto, algunos ya conocen la forma de cómo conjugar verbos. Normalmente siempre pensamos que conjugar un verbo en alemán es complicado. Normalmente hay verbos un poco más difíciles, pero hay situaciones en las que podemos hacerlo todavía más sencillo, conociendo la raíz del verbo, y con esto va a ser mucho más fácil poder identificar un verbo y conjugarlo sin cometer errores. Por ejemplo, el tema de hoy, das Thema heute ist Conjugación de affären, regelmäßige Verben oder schwache Verben. Son dos formas como se les conoce a los verbos regulares. Algunas personas los llaman regelmäßige Verben y algunos más le dicen schwache Verben. Hoy vamos a ver la regla 1, Regel 1. Hay muchos verbos importantes en esta regla. Realmente al conjugar un verbo como por ejemplo comen, y saber que 40, 50 verbos se pueden conjugar de una forma similar al verbo comen, resulta incluso hasta muy sencillo esta situación. Por ejemplo, tenemos el verbo en infinitivo, el verbo comen. El verbo comen es un verbo regular. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a conjugar el verbo comen, vamos a quitarle la terminación en y nos va a quedar la raíz, que se le llama Radikalt Wort, en alemán Radikalt Wort, y en este caso la raíz del verbo kommen es kommen. Por ejemplo, cuando ya nosotros vamos a conjugar el verbo, necesitamos ocupar la raíz con todos los pronombres personales. En este caso pusimos los pronombres personales del singular, por ejemplo ich, y le agregamos la terminación, en este caso va a ser una E. Por ejemplo, si yo quiero mencionar yo vengo a México, conjugo el verbo agregándole a la raíz la terminación E, y le puedo poner, por ejemplo, un complemento como nosotros podríamos comentar: Ich komme aus México. Ich komme aus México. Muy bien, entonces en primera persona a los verbos regulares, en general normalmente, pero ahorita hablando de la regla 1, los verbos en primera persona deben de terminar en E. Por ejemplo, cuando tenemos acá Ich komme aus México. En el caso de la segunda persona, por ejemplo, du, la terminación del verbo va a ser ST. A la raíz se le agrega ST. Por ejemplo, tú vienes, du kommst aus Deutschland. Tú vienes de Alemania, por ejemplo. La terminación del verbo va a ser ST. Esta es la terminación que nosotros le vamos a agregar, siempre y cuando sea de esta regla el verbo, de la regla número 1. Por ejemplo, du kommst aus Deutschland. En el caso de las terceras personas, por ejemplo, er, sie und es, van a ser, bueno, para cada una de ellas va a ser la misma terminación. T, por ejemplo, si hablamos de él, vamos a poner er kommt aus England, por ejemplo. Er kommt aus England. Y en el caso de la tercera persona, entonces va a ser la terminación T. Muy bien, todos los verbos regulares, por ejemplo en este caso la regla 1, la raíz siempre va a estar en todos los pronombres personales. Lo único que va a cambiar va a ser su terminación. Por ejemplo, primera persona ich komme, terminación en E. Du kommst, terminación en ST. Así es, kommt, terminación en T. Esos son el cuarto, por ejemplo, en el caso de los pronombres personales en singular. Estas son las terminaciones. Aquí tenemos los similares, los ejemplos. Por ejemplo, ich komme aus México, du kommst aus Deutschland. ¿Qué pasa en el caso de los pronombres personales ya que en singular? Por ejemplo, cuando hablamos de nosotros, la terminación del verbo, en este caso kommen, sería en, y tendríamos que decir, por ejemplo, wir kommen aus England. En el caso del plural, la terminación al verbo va a ser, se le va a agregar en, que bueno, a fin de cuentas queda similar a la forma infinitiva, agregándole por ejemplo,
wir kommen aus England. En el caso de ustedes, el plural informal, ustedes, ia, la terminación va a ser T. Por ejemplo, si yo le quiero comentar, ustedes vienen de Inglaterra, ¿cómo digo? Ihr Kommt aus England. Ihr kommt aus England, en este caso. Muy bien, hablando de usted formal o ustedes formal, la terminación va a ser en. Por ejemplo, sí comen. Así sería, sí comen. La terminación del verbo, en este caso el verbo venir. Y hablando de ellos o ellas, va a ser exactamente similar, va a ser la misma terminación. En este caso, en, por ejemplo, ellos, sí comen, ¿ok? Muy bien, y aquí tenemos un ejemplo hablando de ellos, por ejemplo, wie sagt man auf Deutsch, ¿cómo se dice en alemán? Ellos vienen de Portugal, sie kommen aus Portugal, zum Beispiel, ¿ok? Muy bien, relativamente sencilla la forma de conjugación de los verbos de la regla 1, los verbos regulares, la raíz similar, la raíz en todas las formas personales se mantiene, solo las terminaciones van a cambiar con respecto, lógicamente, de acuerdo al programa personal que se utilice. Algunos verbos importantes, wichtige Verben, zum Beispiel, wichtige Verben. Un verbo, ya lo conjugamos, el verbo comen. ¿Cómo vamos a conjugarlo? Quitándole la en y la raíz, le agregamos las terminaciones que acabamos de mencionar. Por ejemplo, un verbo importante, el verbo vivir. El verbo wollen, le quitamos también la en y la raíz es a la que le vamos a agregar las terminaciones especiales. El verbo va a ser un verbo muy importante, de los más importantes. El verbo va a ser machen. Por ejemplo, también raíz, mach, y lo mismo, tenemos que agregar las terminaciones. Por ejemplo, yo hago ejercicio, ich mache Sport, y si hablara de él, por ejemplo, si hablara de él, ¿cómo se dice? Diría, macht Sport, en este caso. Muy bien, el verbo aprender, un verbo importantísimo también, el verbo lernen, un verbo especial también, más adelante veremos por qué es especial, el verbo lernen. Y el verbo preguntar, por ejemplo, fragen, ¿ok? La raíz del verbo fragen, frag. Muy bien, necesitar, el verbo necesitar, el verbo brauchen, raíz, brauch. Beispiel, un ejemplo. Wie sagt man auf Deutsch? ¿Cómo se dice? Ella necesita un auto. ¿Cómo lo diríamos? Wie sagt man auf Deutsch ella? Bueno, se dice sí. ¿Cuál es la raíz del verbo? Del verbo necesitar, brauch. Muy bien, colocamos la raíz, brauch, y le agregamos la terminación, en este caso tercera persona, sie braucht ein Auto. Y podemos hacer combinaciones, lógicamente. Lo más importante dentro de la oración, aparte lógicamente de los sustantivos, los artículos, es que el verbo siempre esté bien conjugado. Entonces, wie sagt man auf Deutsch, ella necesita un auto, sie braucht ein Auto, por ejemplo. Muy bien, tenemos el verbo comprar. Wie sagt man auf Deutsch comprar? Kaufen, ¿ok? El verbo visitar, besuchen. Muy bien, la raíz del verbo kaufen pues sería kauf, la raíz del verbo besuchen sería Besuch. Y otro verbo también de la regla 1, el verbo hören, oír también. ¿Cuál es la raíz de hören? Sería hör. Y ya lógicamente la terminación, si queremos hablar de él, de ella, de nosotros, por ejemplo, wie sagt man auf Deutsch? Nosotros escuchamos música, vamos a poner de este lado, sería wir hören Musik. Ahora ustedes ayúdenme, por ejemplo, si ustedes ya conocen la raíz del verbo hören, que sería hör, ¿cómo dirían ustedes, por ejemplo, él escucha música? Fácil. Wie sagt man auf Deutsch? Él escucha música, sería hört Musik. El verbo hören. Y otro de los verbos importantes, el verbo jugar o tocar un instrumento. El verbo spielen. ¿Cuál es la raíz del verbo spielen? Sería spiel. Spiel es la raíz. Por ejemplo, wie sagt man auf Deutsch los niños? Die Kinder. Wie sagt man auf Deutsch los niños juegan fútbol? ¿Cómo sería? Bueno, en el caso de los niños, pues es un sustantivo plural. Hablamos de ellos, ya sabemos que la terminación
del pronombre personal ellos o también de los sustantivos en plural sería la conjunción del verbo terminado en en. Entonces, vamos a poner una oración, en este caso aquí en la parte de arriba. Zum Beispiel, wie sagt man auf Deutsch, los niños juegan fútbol, die Kinder spielen Fußball. Die Kinder spielen Fußball. En este caso el verbo regular, regla 1, hablar de ellos, plural, en este caso vamos a poner la terminación en, porque estamos hablando en plural. Entonces, bueno, relativamente sencillo. En este caso tenemos 10 verbos de regla 1, lógicamente no son los únicos. Ahorita vamos a poner aquí un ejemplo, pero vean, realmente no es complicado siempre y cuando podamos identificar la raíz del verbo. ¿Cómo se va ahora sí que a buscar la raíz del verbo? Se debe quitar la n, le quitamos la n a cada uno de estos verbos, lo que me queda es la raíz y vamos a identificar sin problema cómo o qué le tendríamos que agregar a cada uno de los verbos de acuerdo al sujeto que vayamos a utilizar dentro de nuestra oración. Vamos a hablar en este caso, voy a poner un verbo que no tenemos en esta lista, pero que también al mismo tiempo es un verbo muy importante, que en este caso trata del verbo beber. El verbo beber es uno de los verbos básicos. Vamos a ponerlo acá, trinken. El verbo trinken, what is trinken en español? Trinken significa beber. Por ejemplo, ¿cómo lo conjugaría? Bueno, pues le quito la n, vamos a conjugarlo. Primera persona, yo bebo, ich trinke, du trinkst, zum Beispiel. Él, ella, neutral, bebe, ¿cómo sería? Er trinkt, oder sie trinkt, zum Beispiel. Nosotros bebemos, wir trinken, ok. Ustedes, informal, ihr trinkt. Ustedes lo pueden observar. La tercera persona del singular y la segunda persona del plural, en este caso ella, la misma terminación, es similar. Entonces, eso también facilita un poco hablar de él o de ustedes, porque se conjuga esa alternativa de verbo. Usted o ustedes. Formal, muy formal. ¿Cómo se dice usted? Bebe. Sie trinken. O sea que relativamente viene siendo el verbo en infinitivo, pero bueno, entonces ahí tenemos. Usted bebe sería sie trinken. Y por último, ellos. Ellos beben. ¿Cómo se dice? Sie trinken. Zum Beispiel, vamos a poner nombres propios. Por ejemplo, wie sagt man auf Deutsch? ¿Cómo diríamos en alemán? María y Stefan toman cerveza. Como muy típicamente en alemán. ¿Cómo sería? Vamos a ponerlo. Stefan und Magia trinken wir. Stefan und Magia trinken wir. Esa sería la forma de decir ellos, por este caso dos personas, el plural sería beben. Ok, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, él toma mucho, se podría decir algo así, él bebe o toma mucho, ¿cómo sería? Er trinkt viel, un adverbio que ya conocemos, trinkt viel, zum Beispiel. Ok, o por ejemplo nosotros tomamos té, wir trinken té, ¿ok? Y así como este verbo, trinken, y los que tenemos a este lado, que son 10 verbos, para ver más verbos, lógicamente con la explicación de las reglas, ahorita estamos viendo la regla 1, vamos a hacer, al explicarles la regla 2, ustedes van a tener la forma de cómo identificar y no confundirlo cuando un verbo es de regla 1, cuando un verbo es de regla 2, ustedes lo van a saber sin problema, y también vamos a lógicamente explicar la regla 3. 3 reglas existen para verbos regulares, muy fácil de identificar cada verbo, o sea, cuando ya tenemos las 3 reglas vamos a poder sin problema identificar cada uno de ellos y no vamos a cometer errores en la conjugación de los verbos. Muy importante, lógicamente, como se dice, el verbo es el esqueleto del idioma. Si tenemos una mala conjugación, lógicamente se escucha mal, no se entenderán, pero lógicamente siempre, entre menos errores cometamos, siempre va a ser mucho mejor.